Carlos Mario Alzate Urquijo, referenciado algunas veces como Luis Carlos Alzate Urquijo alias El Arete, ex lugarteniente del cartel de Medellín, al servicio de los extraditables. Creció en el barrio Boston, siendo el tercero en una familia de 5 hijos, 3 hombres y 2 hijos, que la vida había levantado casi sola gracias a un modesto depósito de materiales de construcción, herencia de su marido que perteneció a OSDA, una obra social de apoyo comunitario, donde con el tiempo había establecido en un lote el depósito de materiales de construcción. Sin embargo, la muerte lo sorprendió en un estadero por 2 pistoleros, pero no se sabe quién. Según le explicaron a los Alzates, se habían confundido de víctima. Carlos en este trayecto permaneció internado en la escuela seminarista salesiano en La Ceja, para más adelante prestar servicio en el batallón de la policía militar en la 4ª brigada del Instituto Militares. Luego de esto empezó a estudiar biología marina, pero ante la falta de recursos, doña Catalina prefirió que Alzate trabajara para Pablo en ese tiempo. Era promotor de Medellín sin tugurios y Civismo en Marcha, su partido político. Así llega hacia Escobar en 1983 pidiendo trabajo para su hijo que ya lo conocía desde que era niño, razón que de vez en cuando la familia Alzate Urquijo visitaba a los Escobar. Pablo lo acepta. Carlos con 20 años se va involucrando de a poco en el cartel de Medellín, llegando a ser uno de los hombres más implacables, incluso dando órdenes a los piscos en las famosas oficinas de Pablo, donde se pagaba por cada trabajo. Es conocido por haber participado en los lamentables hechos del vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre de 1989, así como en los hechos del Teatro Lioli y en los ya conocidos acontecimientos contra el edificio del DAS el 6 de diciembre de 1989 bajo órdenes del patrón. Aunque El Arete no es muy reconocido dentro de los lugartenientes del patrón, no hay duda de que fue uno de los más importantes y estuvo vinculado en los hechos más importantes del accionar del cartel. Quédate hasta el final y no te pierdas los detalles y anécdotas de su frenética vida. Según El Tiempo, Alzate era una de las personas más cercanas y leales al patrón. Alzate Urquijo era hijo de Catalina Urquijo, su hermana Ligia, quien luego se casaría con el hermano de Pablo, Roberto Escobar Gaviria. Alzate Urquijo es primo de Laura y Nicolás Escobar Urquijo, hijos de Roberto Escobar Gaviria Losito y Ligia Urquijo. Como miembro del grupo de lugartenientes del cartel, El Arete estuvo bajo el mando de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, y estuvo asociado a otros notables personajes como Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, John Jairo Arias Pinina, Brancés Muñoz Tyson, Juan Carlos Aguilar Gallego El Mugre y Víctor Granada El Zarco. El grupo de lugartenientes estuvo notablemente involucrado en cientos de bajas selectivas en Colombia, incluyendo miembros de la Policía Nacional de Colombia. Alzate Urquijo lideraba su propia suborganización de hombres con base en el barrio Buenos Aires de Medellín con sus lugartenientes. Leonardo Rivera Rincón, alias Leo, según alias Popeye, Alzate Urquijo habría estado involucrado junto a él a más de 300 bajas. Una de las anécdotas interesantes sobre El Arete la relata Juan Pablo Escobar en su libro. Resultó que Pablo le regala a su hijo la espada de Simón Bolívar. Con la espada de Bolívar ocurrió lo único que podía pasar con un adolescente que recibe un regalo como ese, que la espada terminó refundida por ahí, en alguna finca o apartamento. Le perdió el rastro porque no le importaba. Hasta que 5 años después, a mediados de enero de 1991, llegaron Otto y Arete de parte del patrón a pedirle a Juan Pablo que les devolviera la espada. De entrada él se negó y le respondió que lo que se regala no se pedía. Pacientes le pidieron que llamara al patrón a preguntarle: «Hijo, devuélvame la espada, que tengo que entregársela a unos amigos que me la regalaron. La necesitan para devolverla como gesto de buena voluntad. ¿Dónde la tiene?». Al inicio se rehusó, pero luego debió entregarla al Arete por orden de su padre. El Arete jugaba durante horas con el patrón, Otto, Comanche y Mugre, y eso que era considerado un apostador moderado. Muchos otros apostaban hasta $1 millón a los dados. Algo muy común en la hacienda Nápoles eran las apuestas al billar pool o a las cartas. En un mano a mano que duraba 5 minutos apostaban $1.500, en la época que ellos llamaban de vacas flacas, y unos $15.000 o más en los momentos de abundancia. Otro dato curioso sobre la cadena de propiedades incautadas por las autoridades a los miembros del cartel: se había encontrado de todo fincas pobladas por exóticas jirafas y camellos africanos, discotecas con pasajes subterráneos, aeronaves ultramodernas y hasta pinturas originales de reconocidos artistas. Pero de las muchas propiedades decomisadas a los cabecillas del cartel de Medellín, la que más llamó la atención de las autoridades fue una motocicleta Harley Davidson, propiedad del Arete.
La lujosa motocicleta fue incautada en una de las propiedades de Alzate en la capital antioqueña en el año 1993, luego de un operativo realizado por una unidad del DAS y por el personal de bloque de búsqueda. Según las autoridades, la máquina del arete costaba en su tiempo la nada despreciable suma de 120 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos más costosa que el Mercedes más caro que se vendía en los años 90 en Colombia. Y curiosamente ese precio es 20 millones más alto que el ofrecido por el gobierno a quien suministrara información que permitiera la captura de Alzate Urquijo. El arete intervino en la planeación de los no gratos hechos del vuelo 203 de Avianca, cuando el patrón recibió información de que César Gaviria viajaría a la ciudad de Cali en un vuelo comercial. Pablo le encomendó a Cuco que armara un maletín y luego le ordenó a Arete que lo entregara a Bogotá. Memín, uno de los hombres de Pavón, usó a uno de los contactos de Pablo en el aeropuerto para hacer pasar el maletín por la seguridad del aeropuerto. El resto es una historia que cobró la existencia de 107 personas que iban a bordo. El 17 de febrero de 1993, Alzate Urquijo se rindió ante las autoridades colombianas en Medellín. Mario, ¿usted cuántos muertos tiene a sus espaldas? No recuerdo. ¿Perdió la cuenta? No, es que nunca hago cuenta de eso porque quedo muy tenebroso. El arete fue condenado a 20 años de prisión y recobró su libertad hace 2 años por buen comportamiento, trabajo y estudio. Al salir del penal, recibió un disparo. Luego de que la organización Los Pepes intensificara ataques contra estructuras del cartel de Medellín y operaciones del bloque de búsqueda del gobierno colombiano. Alzate fue internado en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Itagüí, ya que las autoridades le buscaban por su presunta participación en la baja de los hermanos Moncada y Galeano, también miembros del cartel de Medellín que habrían sido eliminados por pujas internas. Luego fue enviado a la cárcel de La Picota en Bogotá, donde empezó negociaciones con la Fiscalía General de la Nación. Alzate Urquijo aseguró ser el responsable del diseño del plan de los hechos acontecidos en el vuelo 203 de Avianca y afirmó que buscaba dar de baja al dirigente del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria Trujillo. Sin embargo, sería alias La Quica quien terminara pagando una pena en Estados Unidos por estos hechos. Además, Alzate Urquijo se autoincriminó en el ataque contra el edificio del DAS y otros delitos. Según El Espectador, Alzate Urquijo se habría autoincriminado para recibir beneficios judiciales al colaborar con la justicia colombiana. A pesar de su confesión, su testimonio fue despreciado por las Cortes de Estados Unidos en el caso de los hechos del avión de Avianca que se llevaban a cabo contra alias La Quica. De las 107 víctimas del vuelo 203, 2 eran ciudadanos estadounidenses, por lo que se abrió un expediente en dicho país. El entonces fiscal general de Colombia, Gustavo de Greiff, envió una carta al juez de Nueva York en el caso de alias La Quica, en la que le afirmaba que La Quica no era responsable del atentado basándose en la confesión de Alzate. Sin embargo, un testigo desvirtuó la versión de Alzate Urquijo sobre su actuación en el atentado, por lo que la fiscalía luego se enfocó contra los hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil bajo sospecha de haber sido los autores intelectuales. Debido a la intromisión del fiscal de Greiff en el caso estadounidense, Estados Unidos envió una protesta formal a la Cancillería colombiana. El 27 de noviembre del 2001, Alzate Urquijo fue liberado, pero al salir de su centro de reclusión fue atacado por hombres que lograron herirlo, por lo que las autoridades se vieron en la obligación de brindarle protección y anonimato. Según reporte del diario colombiano El Tiempo, Alzate Urquijo habría adquirido una nueva identidad y se habría establecido como residente en la ciudad de Barcelona, España. Se está celebrando que nos va a pagar el triple por esa vuelta mal hecha. Qué pena vio Chile, pero si no fue culpa mía. ¿Y entonces de quién? Eso no importa de quién haya sido la culpa. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.